buenas a todos, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En el vídeo de hoy tenemos el vídeo número 3 de 5 curiosidades que no sabías sobre un nuevo país. Y es que esta es una miniserie en la cual iremos descubriendo 5 curiosidades de diferentes países del mundo. Vamos a recorrer el mundo a través de las curiosidades, así que quédate, coge palomitas y disfruta de cada uno de estos vídeos. En el vídeo de hoy veremos 5 curiosidades que no sabías de Islandia. Y bien, es que Islandia es un país tremendamente bonito, lleno de una naturaleza espléndida, con unas cascadas impresionantes y sobre todo lleno de vistas completamente impresionantes. Las curiosidades sobre este país son muchísimas, así que vamos a ver 5 de ellas. Para comenzar con las curiosidades sobre este destino, tenemos que destacar que Islandia es uno de esos pocos países que no tiene ejército. Y aún así es considerado uno de los países más seguros y pacíficos del mundo. Pero claro, aquí nos surge una pequeña pregunta, y es ¿por qué este país no tiene ejército? Pues bien, tras independizarse de Dinamarca en 1944, este país optó por no tener fuerzas armadas propias. Y evidentemente te estarás preguntando lo mismo que yo, ¿cómo se defienden? Básicamente la seguridad nacional se gestiona a través de la Guardia Costera de Islandia, la cual realiza tareas de vigilancia marítima, rescates, patrullaje y operaciones limitadas de defensa. La falta de ejército refuerza la imagen de Islandia como un país pacífico, centrado en el bienestar, ecología y educación del mismo. Pese a que no tiene por qué estar 100% relacionado realmente el hecho de que no tengan ejército con esto que te voy a contar a continuación, hay que destacar que Islandia tiene uno de los índices de criminalidad más bajos del mundo. Y también hay que destacar, sobre todo si viajas a este destino para que no te impacte o no te choque, que la Policía Nacional no suele llevar armas de forma rutinaria. Siguiendo con las curiosidades sobre este país, hay una que me ha llamado bastante la atención, y es que en Islandia no hay ningún McDonald's, pero es que además no los quieren. A diferencia de casi todos los países del mundo, en el cual esta franquicia la vas a encontrar por todos lados, en Islandia no hay ningún solo restaurante de McDonald's. Y no me malinterpretes, los tuvieron realmente. Lo que pasa es que en un momento dado dejaron de tenerlos y los cerraron para siempre. El primer restaurante de McDonald's se abrió en Islandia en 1993. Funcionó durante unos años y terminó cerrando todos sus locales en 2009 debido a la crisis financiera global que había en ese momento. El motivo principal por el cual cerraron es que la importación de ingredientes era carísimo y además insostenible para el negocio. Y aquí es donde nos viene la siguiente pregunta, y es ¿por qué no los abrieron realmente tras la crisis? Aunque podían haber regresado sin ningún tipo de problema, los islandeses no los querían. Prefirieron las cadenas locales con productos frescos, naturales y productos locales, sobre todo menos procesados. Y para finalizar con esta curiosidad, el último McDonald's que fue vendido está expuesto en una vitrina en un museo de Islandia, dentro del museo de Reykjavik. No sé si lo he dicho bien, pero os lo dejo aquí escrito. Para continuar con nuestra siguiente curiosidad sobre Islandia, tenemos que tener en cuenta que este es un país que funciona casi al 100% con energías renovables. Y es que en un mundo donde la mayoría de países dependen del petróleo o del gas, Islandia destaca como un ejemplo global de sostenibilidad. Más del 85% de toda su energía proviene de fuentes renovables y en algunas áreas llegan a rozar hasta el 100%. Y bien, ¿cómo es posible que este país pueda conseguirlo a diferencia del resto de países del mundo? Pues por suerte, Islandia tiene una geografía única, la cual le permite aprovechar sus recursos naturales a diferencia de otros países. Principalmente disponen de dos tipos de energía, la geotérmica y la hidráulica. Con la geotérmica aprovechan la actividad volcánica para generar ese calor necesario para calentar piscinas, para calentar hogares y diferentes estancias que lo necesiten. Más del 90% de los hogares islandeses utilizan este tipo de energía para calentar su hogar. Por otro lado, la energía hidroeléctrica, la cual la aprovechan gracias a los ríos que bajan con gran fuerza desde los glaciares, es la que genera gran parte de su electricidad gracias a las centrales hidroeléctricas. Islandia es uno de esos países con menor huella de carbono per cápita en cuanto a energía doméstica, y su modelo es una inspiración global para el desarrollo de la sostenibilidad. La siguiente curiosidad sobre Islandia, la verdad es que a mí me dejó bastante sorprendido, y es que allí
Aquí los apellidos no se heredan como en el resto del mundo. En lugar de tener un apellido familiar que va pasando de generación en generación, utilizan un sistema patronímico que se basa en el nombre del padre o de la madre. Y evidentemente os estaréis preguntando cómo funciona este sistema y cómo hacen su nombre o forman su nombre. No te preocupes que os lo voy a contar. El apellido se forma con el nombre del padre o de la madre, seguido de -son en caso de que sea hijo o dótir en caso de que sea hija. Son significa hijo de, mientras que dótir significa hija de. Así que la composición del apellido será nombre del padre o de la madre, seguido de son o dótir. Por ejemplo, si el padre se llama John y el hijo se llama Eric, el hijo tendría el apellido de John Son. Básicamente, el nombre del padre seguido de Son, que significaría hijo de John. Por otro lado, si tuviera una hija, el apellido de esta sería John Dótir. Sé que es un poco confuso, o puede parecer un poco confuso, pero es bastante simple. Es el nombre del padre o de la madre seguido de Son o de Dótir. No tiene más. Y es que no hay un apellido familiar, como estamos acostumbrados. E incluso los propios hermanos podrían tener apellidos completamente diferentes si eligen el nombre del padre o de la madre. En Islandia, las personas no se ordenan ni identifican por su apellido, sino más bien por su nombre de pila. Este sistema refuerza el sentido de individualidad dentro de la sociedad islandesa. Por otro lado, también es el reflejo de una estructura social más igualitaria y menos jerarquizada. Por último, pero no menos importante, en nuestra última curiosidad vamos a hablar sobre Papá Noel. Y es que no tienen uno, tienen 13. En la cultura de Islandia, en lugar de tener un Papá Noel que va repartiendo regalos a los diferentes niños, tienen 13. Los niños reciben la visita de 13 traviesos personajes navideños, llamados Jólas Beinar. Y bien, ¿cómo funciona esta Navidad y por qué hay 13? Pues bien, lo primero de todo es que desde el 12 hasta el 24 de diciembre, cada noche llega uno de estos personajes, uno por día. Si los niños se han portado bien, reciben un pequeño regalo dentro del zapato. De lo contrario, si se han portado mal, recibirán una patata podrida. Y bien, te estarás preguntando quiénes son estos personajes. Pues no son los típicos papás noeles amables. En la tradición original eran trolls o duendes traviesos, hijos de una ogresa llamada Grilla, que se comían a los niños desobedientes. Sí, Islandia no se anda con cuentos tiernos. Cada uno de ellos tiene una personalidad distinta y un nombre gracioso basado en su comportamiento. Tenemos el puerta golpeador, el lame cucharas, el traga salchicha, el lame tapas de yogur y así hasta 13. Cada uno de estos personajes tiene un orden específico y van desapareciendo uno a uno hasta el día 6 de enero. Un Papá Noel un tanto diferente, ¿no crees? En Islandia la Navidad es una mezcla de folclore, diversión y un poquito de miedo para los niños. Y bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que estas 5 curiosidades sobre Islandia te hayan parecido tan interesantes como a mí. Y nos vemos en el próximo vídeo contándote 5 curiosidades sobre un nuevo país. ¿Qué país crees que puede ser? ¿Te gustaría saber 5 curiosidades sobre algún destino en concreto? Te leo en comentarios. Y no olvides dejar un buen like y suscribirte para no perderte ninguno de estos vídeos. ¡Chao, chao!